Hola, hola, bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuando estén mirando, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar con Marcelo Corti. ¿Cómo andas, Marcelo? Todo bien, vos, Gus. ¿Todo Acá bien? estamos. Te presento, Marcelo es profesor de planeamiento a largo plazo y director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y además es una persona que sabe mucho de la temática que vamos a trabajar en este video, que tiene que ver con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. ¿Es así? Así dicen, así dicen. En realidad es haber acumulado un poco de experiencia, como les digo a los chicos, a los jóvenes. Les digo, ustedes, lo único que soy es un viejo con experiencia, nada más. Así que, nada. Y después, gustoso y te agradezco mucho la invitación para charlar, para compartir la perspectiva, porque definitivamente si hay algo que creo que estamos construyendo es, a diferencia de lo que se decía antes y como se definían antes a las ciencias, que vos tenías la ciencia dura o Ujú. las ciencias blandas, creo que esta es una ciencia viva. Y la Qué ciencia bueno. viva hace que la construyamos todos los días todos, y en esto, como hemos compartido en algún momento, me parece muy importante entender que somos todos parte de este proceso y va a suceder de una forma colaborativa o no será. Me parece que ese Exactamente. es el gran desafío que tenemos por delante. O es Así así o no que es. gracias. Yo, Gracias. yo te agradezco mucho a vos que te tomes este tiempo, sé que estás súper ocupado y trabajando, y te valoro un montón tu generosidad sin conocerme, porque no nos conocemos, de poder tener esta charla. La primera pregunta te la voy a hacer bien en clave pedagógica. Dale. Los chicos de la Ciudad de Buenos Aires, que son tus alumnos cuando trabajas allá, o mis alumnos y mis alumnas acá en La Plata, sacan la basura a las 8 de la noche y sucede como una especie de realismo mágico. Mañana se van a la escuela y esa basura no está más ahí, y no se sabe qué pasó. ¿Qué pasa, Marcelo, con esa basura cuando uno, esa bolsa de residuos o de basura, ahora vamos a discutir el concepto, la dejamos o en el edificio o en el cosito de la basura en la vereda, y cuando mañana nos levantamos no está más? En algún momento pasó alguien que se la llevó y no sabemos más qué Mira, pasó yo con eso. pensé que cuando era más chico pensé que era un ovni que la levantaba o una varita mágica que alguien pasaba haciendo unos pases, unos trucos de Uh -huh. magia. Pero no. Después empecé a investigar un poco, me tocó asumir algunas funciones y me di cuenta que no, que hay un proceso bastante complejo, de lo más complejo, y que hay, por ejemplo, la mayor red de rodados funcionando durante la noche para que al otro día, cuando nos levantamos, esa basura no esté donde la dejamos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, particularmente, hay hace algunos años contenedores de 3.000 litros que se usan para disponer los residuos. Y bueno, y todas las noches quiero decir, el servicio se establece en general entre el porcentaje grande de recolección se hace entre las 9 de la noche y las 6 7 de la mañana. Después hay servicios complementarios, adicionales, etcétera, pero el fuerte se hace en ese horario. Y bueno, vienen, recolectan a partir de rutas que tienen entre, yo creo que si no me equivoco, hoy el acuerdo con el sindicato son 110 contenedores por camión, y eso lo recolectan, y en caso de que sea un residuo domiciliario común, por decirlo de alguna forma, lo llevan a estaciones de transferencia o al centro de disposición final, pero en general van primero a las estaciones de transferencia. En la Ciudad de Buenos Aires hay tres, en Flores, en Barracas y en Colegiales, y de ahí el SEAMSE, que es como la empresa, ¿cómo no? Es la empresa que se encarga del tratamiento en el área metropolitana mayormente de los residuos, prepara camiones, que son grandes camiones que lo habrás visto alguna vez, Los Gus, que verdes, son largos. los verdes gigantescos. Esos son los que hacen la transferencia hacia, en nuestro caso, el relleno Norte 3, que se encuentra en Camino del Buen Aire. Ahí Acá en van, La Plata es el de Ensenada. el de ustedes es el de Ensenada, exactamente, que lo he ido a recorrer también. Y ahí entran, bueno, y disponen tal como ¿Cuál es los la operadores. justificación logística, Marce, de que por qué no van los camiones directo al SEAMSE y hacen ese paso intermedio por la estación de transferencia? Porque cuando uno va analizando un poco todo lo que es la gestión de residuos, el costo mayor asociado es la logística. Entonces, el hecho de que se haga una transferencia tiene que ver
con dos cosas particularmente. Como vos ves, los camiones de transferencia, los verdes, son más grandes que un camión, antes cola de pato, hoy un camión de recolección domiciliaria. Eso primero. Y aparte esos camiones también pasan por la tolva y tienen una primera instancia de compactación. Por eso hay una importancia muy prematura en separar los residuos antes de que suceda eso. Después, hay material que se recupera, pero es mucho menor que lo que podés recuperar si lo haces antes de que entre en el camión, que el camión mismo ya tiene una instancia de compactación. La idea es que ¿Se ocupe entiende? el menor espacio posible en el centro de exposición final. Sí, en realidad antes de llegar al centro lo que se busca es que en el traslado se reduzca el volumen en lo máximo posible. Después, cuando se hace la disposición, ahí, digamos, lo que se hace también es una compactación mucho más potente con una compactadora, que es como decirlo, es como una pala gigante que compacta, y ahí sí se hace la disposición que queda, digamos, mucho más aprovechado el espacio, por decirlo de alguna forma. Ese es el proceso que se da naturalmente. En el medio hay fracciones que se van saliendo, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo Por saliendo? ejemplo, cuando vos sacás el residuo, en principio haces una primera separación, por lo menos en la ciudad, y decís, bueno, voy a llevar los reciclables al contenedor verde. Entonces ahí, de tu flujo de residuos, ya tenés una porción que se va. Después, esto llega a, digamos, a partir de este proceso de logística que estuvimos charlando, llega al relleno sanitario, y previo a eso, en muchos casos, pasa por lo que se llama la planta de MBT, que es el tratamiento mecánico biológico, que tiene una separación. Eso, ahí sí se procura que no, digamos, la fracción que se deriva a esa planta se trata que no esté tan compactada, y se hace una separación en distintas líneas, distintos flujos, para hacer una recuperación de eso también. Entonces ahí se recuperan metales usando magnetos, hay personas ¿Eso que físicamente separan. sucede dónde? ¿Sucede en el SEAMSE Está en el mismo predio que el centro de disposición final. Está que en Bien, los módulos del relleno norte 3. Sí, es el mismo predio. ahí mismo. Y de hecho ahí se separa, y una parte se procura recuperarla, lo que es reciclable, y otra parte, que es lo no reciclable, se hace una especie de compost, que en realidad no llega a la calidad de un compost, sino que es un residuo orgánico tratado, por decirlo de alguna forma, que se utiliza después de un proceso que se hace ahí también, si yo no me equivoco, en un proceso anaeróbico, se utiliza como cobertura diaria del relleno. Yo siempre digo, y esto lo resalto bastante, hay una gran falacia donde se compara, o un mito urbano, que es lo mismo un centro de Basural que disposición relleno. final que un basural. Y ahí hay una gran falacia. Un basural es un pozo donde tirás basura. Eso te impacta suelo, te impacta napas de agua, te impacta aire, generás vectores, llámese ratas, cucarachas, insectos de cualquier tipo. Bueno, generás un montón de efectos. Un relleno sanitario es otra cosa, es una obra, es como un puente, donde ese pozo está impermeabilizado para que no impacten napas y en suelo, se hace una disposición controlada, se extraen los líquidos lixiviados, que es el famoso juguito de la basura. Mm. Y se Esos aprovechan. juguitos, en muchos casos, se aprovechan para recircular la humedad dentro del relleno. En algún caso, en lugares que son más secos, se hacen piletas de evaporación. Y en otros casos donde eso excede, se hace también lo que se dice una planta de líquidos lixiviados para el pretratado o el tratado definitivo para el aprovechamiento. Tengo entendido que Eh, con los gases también producen energía, ¿verdad? bueno, ahí te iba a decir también, aparte de eso, se hace, está todo lo que es la cañería para venteo. En el caso más precario es un venteo, es para que el relleno sanitario no explote, porque Claro. se van generando gases, gas metano todo el tiempo. Entonces para que no explote se ventea de forma pasiva, es decir, sin bomba, o de forma activa. Eso es lo mínimo que se hace.
A eso, ¿qué le podés hacer? Activa es poniendo una bomba que extrae ese gas. Y aparte de eso, lo podés poner lo que sería una plantita de biogás para, a partir de la quema de ese gas, generar energía. Eso ¿Y, se hace en el relleno norte de y qué Telerma. Y hace esa el SEAMSE con esa energía? en el caso del SEAM se la aprovecha para lo que es la iluminación del Camino del Buen Aire. Ah, mira, mira qué interesante. Sí, sí. Está bastante cerrado el circuito, digamos, bastante bien aprovechado. O sea que La se verdad es genera que energía suficiente como para iluminar una autopista de dimensiones, ¿no? Aparte. sí, sí, no sé si cubren el 100%, es verdad que también es una autopista que está toda equipada con luces LED, lo cual baja mucho el consumo, pero representa un ahorro significativo en la generación de energía, sí. Claro. Así que Y es como muy importante. método, esto de los rellenos sanitarios, ¿no? ¿Es la manera adecuada de manejar la basura en un área metropolitana que genera tantos millones de kilos de basura todos los días? Se habla que se hace entre 15 y 17 mil toneladas día, son las que opera. Son Es 17 mucha, millones de kilos, ¿no? sí, es mucha basura. Mirá, yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Me parece que uno, si lo analiza en términos, o pretende ser objetivo, no puede, porque cada país, cada región tiene sus condiciones y sus situaciones. En ese sentido, me parece que Argentina, más en el contexto, bueno, que puede venir ahora post pandemia o incluso pre-pandemia, donde tenés crisis económica, es muy difícil aspirar a otro tipo de tratamiento. Yo en lo personal, de hecho, creo que ya esos otros tipos de tratamiento que en algún momento, hace un par de años, se quisieron tratar de importar, ya son obsoletos incluso para el mundo. Pero definitivamente la disposición final la tenés que hacer en cualquier escenario, incluso si generás, si incinerar, el que incinera residuos también lo que hace es, lo que hace es disponer un porcentaje de eso que genera. Hubo toda una discusión en la Ciudad de Buenos Aires respecto de la quema de residuos, ¿no? Y en general hay una gran discusión y en ese sentido me parece que es bastante importante dar esa discusión, pero para todos los que vayan a escuchar esto, quédense tranquilos que no nos dan los recursos para aspirar a ningún otro sistema, por suerte. Yo estoy a favor de que la disposición final siga sosteniéndose en los términos que está, aunque quiero hacer una gran aclaración, porque esto es clave, ¿Verdad? la clave es, bueno, ¿cuánto mando? ¿Y qué es lo que mando? Si yo incinero, lo que genero es una competencia directa con aquel que hace bien los deberes y separa, o en el caso de los recuperadores urbanos, una competencia completamente desleal. ¿Por qué? Porque el reciclador urbano vive en general vive de el papel y el cartón, el PET y eventualmente de algún metal. Te estás Pero refiriendo a los cartoneros, ¿verdad? A los que comúnmente les llamamos cartoneros. si estoy defendiendo, No, si te estás refiriendo, cuando decís recicladores urbanos, me estoy refiriendo y ponderando el trabajo que ellos hacen. En la Ciudad de Buenos Aires son el principal agente ambiental que tenemos. Es decir, hacen en posta. muchos casos, sí, y hacen el trabajo que en muchos casos nosotros o mucha parte de la población no realiza y reinsertan el material recuperado en procesos productivos. Por lo ¿Qué cual, hacen con el cartón que levantan de la basura? Que separan de la basura. y mirá, depende de la cooperativa, porque esto es una realidad, cada cooperativa tiene una característica y una lógica diferente. La realidad es que depende cada cooperativa, lo que se hace es, o se le vende directo a la industria para generar cartón, papel reciclado, etcétera, o en el caso del PET, reaprovechar el PET, o lo que hacen es, se les vende a acopiadores que después le venden a la industria. Pero definitivamente lo que ellos hacen son un eslabón clave para que lo que nosotros separamos, o en muchos casos no separamos, vuelva a la industria. ¿Te puedo hacer una Son pregunta claves, malintencionada? Te voy a hacer una pregunta malintencionada. ¿Son son las que más me gustan. remunerados? ¿Son remunerados adecuadamente según la tarea ambiental que realizan? No, claro que no. Claro que no. Digo, si vos haces una comparación, y a mí me gusta mucho compararlos con el servicio público de higiene urbana de basura, básicamente de residuos, la relación es, no llega ni a un David contra Goliat.
es mucho menos que eso. ¿Entre quién y Es- quién? ¿Entre los Entre cartoneros? las empresas recolectoras de residuos y los recicladores, que es, digamos, donde vos podrías comparar. No, yo creo que están bastante atrás y ahí hay una necesidad de, primero, un reconocimiento real por parte de la población, que creo que está sucediendo. Sí, coincido. Aparte, tiene que haber un reconocimiento importante respecto de todo el resto de los operadores de esa cadena, llámese gobierno de la ciudad, llámese industria, etcétera. Sí. Es un tema, A ¿no? ver, Porque da para una discusión aparte. podemos charlar todo el tiempo porque definitivamente creo que la mayor complejidad que tiene la gestión de residuos es el tratamiento vinculado con lo social, todo el arraigo social de, a ver, una generación de personas que trabajan para que el planeta en que vivimos todos esté un poco mejor, porque esto es así de sencillo, para que los recursos naturales se consuman un poco menos rápido, y todo eso impulsado por condiciones y crisis económicas. Digamos, yo no conozco, tengo mucha gente en el mundo de los recuperadores urbanos, de los cartoneros, que respeto y quiero mucho, y la realidad es que cuando vos entrás, como te digo, igual cada cooperativa es un mundo, una configuración, una historia, una dinámica distinta. Cuando vos entrás y conocés esas personas que hay atrás, vos claramente te das cuenta que ninguno llegó a eso por gusto, dijo, voy a ser un trabajador de la basura. Digo, no, no es por eso. En general, la mayoría llega arrastrado de la crisis del 2001 y después han evolucionado y se han perfeccionado y se han equipado, en muchos casos con ayuda del gobierno, pero yo creo que sigue estando subestimada su labor. Y en ese contexto, bueno, de Social y hecho, económicamente, ¿no? Decís eso. sí, re. A ver, los cartoneros nos hacen ahorrar plata todos los días a los vecinos. Todos los días. Porque la cantidad de kilos y toneladas de residuos que no van a disposición final, gracias a que ellos las reincorporan al circuito económico, se la ahorra el gobierno de la ciudad cuando le tiene que hacer el pago a SEAMSE por Claro, la la cantidad de disposición toneladas final. que volcaron. Es así. Sí, no lo había pensado de esa forma, pero es absolutamente así. Están sacando del circuito una X cantidad y aparte, asociado a eso, todos los gases de efecto invernadero que se evitan de tener que trasladar ese residuo entre la Ciudad de Buenos Aires y el SEAMSE, y el SEAMSE, quiero decir, el relleno sanitario Norte 3. Bueno, hay mucho de su aporte. Te quiero llevar de vuelta a los rellenos y a las cercanías de los rellenos. Esto que vos contás es un muy lindo relato, pero son sistemáticos los reclamos de los vecinos y las vecinas que viven cerca. Acá en Ensenada es histórico el reclamo, un relleno que tiene más de 40 años, eh, Ujú. de los vecinos que tienen sus reclamos por las condiciones ambientales en las que viven, viviendo cerca de un relleno. ¿Cómo es esa situación con estos vecinos y estos reclamos que son muy legítimos, además? Mirá, esto es real, si yo no me equivoco, Ensenada estuvo judicializado y tiene orden para cerrarse incluso, pero el tema es que no hay un nuevo predio donde derivar. Estaban haciendo Eh, uno nuevo, hasta donde tengo entendido, de la gestión anterior, de la gobernadora anterior, en el mismo predio. Estaban claro, iniciando un estaban nuevo. ampliando el módulo, claro. Exactamente. Mirá, hay una cosa que es real. A ninguno de nosotros nos gusta vivir cerca de nada que tenga que ver con los residuos. Nada, o sea, eh, de hecho, como vos lo decías al principio de la transmisión, uno se saca, cuando agarra y saca a la noche el residuo, o a la tarde, o a la hora que lo saque, siente que deja de ser de uno, ya es del problema, o sea, yo me saqué Bueno, el problema, lo tiré y es de otro. Eso es una cosa que nos pasa. Estamos muy disociados, nos disociamos muy rápido de ese residuo. Y es parte de lo que generamos. Entonces, claramente a nadie le gusta tener ni siquiera un relleno con todas las condiciones de resguardo que charlamos antes, que pudiera tener, porque incluso, a ver, se hace, como te digo, todos los días el relleno se cubre para que no haya olor, pero olor hay, en las cercanías tenés olor. Entonces, bueno, Argentina tiene que encontrar, digamos, entre todos, cada región tiene que encontrar un punto de equilibrio en ese sentido. Eh,
La realidad es que en lo personal creo que es muy importante el rol de la nación como un ente facilitador. Si bien la problemática de los residuos es muy de índole municipal, porque son siempre los municipios quienes terminan resolviendo, los municipios con el grado de recursos que requiere un tratamiento en toda su dimensión bien gestionado de residuos, no tienen capacidad ni operativa, ni técnica, ni económica para afrontarlo. Cuesta mucha Entonces la guita. nación tiene que estar ahí. Mirá, para un municipio promedio de 50.000 habitantes, la disposición final se lleva entre el 15 y el 30% de su presupuesto. La disposición, la recolección, todo el proceso de gestión de residuos, 15 y 30%, y pensar que la mayoría de esos municipios lo tiran en un basural que no le sale nada, le sale cero. Claro, no tienen relleno Eh, como el área no es metropolitana. un relleno. Exactamente, de hecho, hay muchos que no pueden pagar, muchos de los municipios que disponen en SEAMSE no pueden pagar el costo que más o menos está en 20, $25 por tonelada. Claro. Esto por un lado. En la ciudad de Buenos Aires, históricamente ese costo fue entre el 5 y el 7% del presupuesto. Un Eso distrito que es recontra riquísimo en recaudación. Digo, es un montón de guita, el 5% es. hoy debe estar en términos anuales entre 50 y 60 mil millones de pesos por año. Claro, una fortuna. Y no es que de acá a fin de año se terminan actualizando los precios y termina alcanzando los 100 mil millones de pesos. Y es completamente, me sale una palabra que capaz digo una burrada, vos que sos el paro de la economía. Es medio inelástico, ¿no? Lo tenés que hacer sí o sí, con crisis económica, sin crisis económica, es un gasto que no lo podés reducir. La basura la tenés que tratar todos los días, y se produce basura todos los días. ¿Cómo bajás ese gasto en un contexto de crisis? Mira, te lo voy a responder, si se quiere, desde la administración, no desde la economía. Yo creo que hay que pensar eso en ciertos casos como un gasto, pero hay que tener un componente de inversión. La Ciudad de Buenos Aires, dentro de sus pliegos, en la anterior licitación y en esta, incorpora lo que es el plan de relaciones con la comunidad. ¿Qué es esto? Es el 3% de lo que facturan las empresas de residuos para destinar en campañas masivas y campañas directas de comunicación para concientizar. La ciudad viene gastando un promedio de 10 millones de dólares por año en este ítem. 10 palos verdes por año. 150, o sea, esto empieza en el 2005, 150 millones de dólares. Yo creo que se aprovechó y bastante mal en ese sentido, porque el impacto de esa inversión no fue buena, no cambiamos tanto nuestra mentalidad para haber invertido 150 millones de dólares. Claro. Definitivamente creo que tenemos que invertir en transformar nuestro sistema y nuestra mentalidad asociada. Esto no se resuelve mandándonos a hacer compost, ¿eh? No digo que esté mal, Te aplaudo, sí, sí, te aplaudo, coincido, te iba a decir eso. no Te iba a digo que decir esté eso. mal, lo digo es que esto requiere política pública, esto requiere transformación por parte de las empresas, esto requiere, y a nivel nacional es una gran deuda, una ley de garantía extendida del productor. Esto requiere una ley de envases. O sea, hay muchas inversiones por realizar. Esto requiere que los recuperadores urbanos estén trabajando no solo en el acopio o en el pre-tratamiento o clasificación de los residuos, sino en la generación de valor. Si Es que claro, yo creo, discúlpame que te interrumpa, el gran debate que tenemos, que es un debate pedagógico en las escuelas, y yo me enojo mucho cuando trabajo en formación docente y veo que la educación ambiental, y principalmente en la escuela primaria, pasa solo por el reciclaje y el mantener limpia el aula y no tirar el papelito, lo que siempre digo, la didáctica del papelito, y solo ahí. Y no parece en las aulas toda esta complejidad de la que vos estás hablando. Y en ese sentido, bueno, antes de empezar la entrevista hablábamos de Sergio Federovisky, ¿no? Él habla y siempre dice que el sistema nos ha engañado, haciéndonos creer que Ajá, combatimos este problema como individuos. totalmente. Nos Y tiene este, entretenidos, en realidad. y este problema no se resuelve como individuos. Sin embargo, en las escuelas circula ese discurso individualista de la educación ambiental, en donde nos mandan, pareciera que nos mandan a separar la basura, cuando por lo menos acá en La Plata hay un municipio que no lo hace. Y es un poco como que se pierde el contexto del que vos hablás que es tan interesante, ¿no?
En eso soy bastante antisistema, porque yo digo que hay que separar la basura solo cuando vale la pena hacerlo. Y claro, Porque yo si saco la no, bolsa verde, pero después pasa el camión y se la lleva como si fuera basura común, me sentí que laburé al pedo. no solo eso, no solo eso, hay algo que es bastante peor. Es vos eras un aliado del sistema y te convertiste en un escéptico y enemigo del sistema. Nunca más vas a separar la basura, porque vas a sentir que nunca vale la pena. Entonces, ahí es muy importante. Yo, por ejemplo, acá en la facultad instrumentamos un sistema de recolección diferenciada y hasta que yo no tenía asegurada la ¿cómo se llama esto? La recolección diferenciada, no puse los tachos separados. Primero me aseguré eso, porque lo peor que podía pasarme es que le pido a los estudiantes que separen la basura y a la noche el de mantenimiento lo tira todo en el contenedor negro. Claro. Sería una burla. Entonces, ahí hay un desafío, y es un desafío de gestión. Realmente pasa por ahí. Definitivamente yo soy de la idea de que nos viven tirando responsabilidad siempre al individuo y son siempre responsables, y me parece que es al revés. El valor más importante que tiene el individuo es exigirle al gobierno y a las empresas que cambien. Yo Excelente. siempre que hablo digo, nosotros somos superhéroes, tenemos dos superpoderes y en muchos casos no lo sabemos o no los aprovechamos. Uno es como ciudadanos al momento de elegir o interactuar con un gobierno, y otro como consumidores, que lo hacemos bastante más seguido que como ciudadanos, Ujú. y no nos damos cuenta del poder que tenemos al premiar o castigar una empresa a partir del consumo de un determinado bien o servicio. Entonces, ahí me parece que va el tema. Después, también soy bastante crítico en que nos la pasamos mandando a los chicos a que sean a educación ambiental, y en muchos casos necesitamos educación ambiental para los grandes. Y los Y en docentes la deberían formación ser docente. docentes deberían ser los chicos, porque lo tienen mucho más incorporado que nosotros. En el chip ya Ujú. lo tienen. Absolutamente. Nosotros no. Nosotros no. Mirá, te cuento una anécdota que me parece que lo grafica todo. El año pasado fuimos, un fin de semana, con mi familia, fuimos a la costa. Terminamos de comer un domingo a la noche, yo me acuerdo que me estaba volviendo porque me tenía que venir a dar clase a la facu, y mi nene más chiquito, en ese momento 4 años, me agarra 3 botellas de gaseosa que habíamos consumido y me dice, papá, yo me llevo las botellas. No, le digo, Juli, dejate de hinchar, ¿para qué querés la botella? No, que sí, yo me la llevo, que yo me la llevo, que papá, que yo me la llevo. Y se puso 4 años. como 4 años, 4 años. Se puso intenso. Yo le digo, bueno, Juli, dale, dejate de hinchar, ¿para qué querés las botellas? Me dice, papá, yo me las voy a llevar para que no se enferme el planeta. Eso fue Entonces, la maestra. ¿qué le puedo enseñar a ese chico yo? Él lo tengo que aprender, no enseñar. Hay que cambiar ese eje. Yo hablo con los chicos de Jóvenes por el Clima y lo tienen 10 veces más incorporado que yo. Entonces, Claro. ¿desde dónde los adultos somos los expertos ambientales y los chicos los receptores de nuestro conocimiento? No nos olvidemos que llegamos a un lugar a partir de la mente que lo creó. Y esa mente es la nuestra, no la de los pibes de 16, 17, 5, 4, 20 años. Yo siempre uso la frase de Einstein que dice que vos no podés resolver un problema con la misma mente que lo creaste. Mm. Y nosotros somos los responsables de crear este problema. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, no esperemos una solución diferente, no esperemos un resultado diferente. Y más Me para, parece. para cuando tantas veces se ofrecen soluciones tan simplistas a un problema tan complejo, ¿no? Y bueno, eso es lo que viene a proponer la incineración de residuos. Es vos consumí, que yo después lo prendo fuego. Y es una locura. A ver, es lo que nos trajo hasta Está aquí. absurdo. Entonces, primero, a ver, yo tengo mucha deformación profesional en este sentido, y te digo, lo primero que tenemos que hacer es planificar hacia dónde. Como país, como ciudad, Sí. como municipio. Como formas de habitar el planeta en el que vivimos, ¿no? Y después reformular en esa planificación y en la implementación, reformular las 4 matrices productivas, las 4 matrices fuertes, que no son pasar la vida haciendo compost, ni pasar la vida con la responsabilidad de hacerlo. A ver, yo creo que el ambientalismo en Argentina ha sido muy sectario. Le habla solo al ambientalista.
Mm, No alcanza. Nosotros le tenemos que hablar a todos. Este es un claro. problema de todos. Si el 1% de la población que es afín al ambientalismo separa los residuos, esto no se resuelve ni un poquito. No, Entonces, no tiene impacto. acá hay una cuestión ética, acá hay una cuestión donde tenemos que involucrar a todos de formas distintas, porque obviamente los intereses que podemos tener nosotros, que somos afines al ambiente, no son los mismos de aquellos que no lo tienen. Entonces, esa incorporación tiene que ser a partir de la conveniencia para unos u otros. Mirá, yo en esto soy muy cruel y nada, pero me gusta serlo porque es muy gráfico y creo que en Argentina el aumento de tarifas de Macri hace unos años hizo más por el ambiente de lo que ha hecho el ambientalismo en toda su historia, porque hizo que fuéramos sustentables al momento de consumir energía. Porque te venían 5 lucas de luz. No importa por qué. ¿Fuiste Sí, sí, más sí, está claro. sustentable o no fuiste más Sí, sustentable? sí. Apagamos A mí las no me importa. luces. Ponías el aire en 24, salvo que hiciera mucho calor, el aire no lo prendía, salvo que hiciera mucho frío, te ponías, como decía Macri, te ponías el pullover. Digo, es terrible, pero es una Sí, realidad. sí. Entonces, se encontró una motivación para hacer las cosas diferentes, porque digamos, ni siquiera fue hasta llegar a una externalidad, ni siquiera es que cuando se procuró el aumento, alguien pensó en el ambiente, no era ese el No, momento. ojalá. Sí, claro. Bueno, entonces, ahí es como hay un desafío donde decir, muchachos, esto no funciona. Si seguimos haciendo ambientalismo y educación ambiental como la venimos haciendo, no esperemos que sea algo diferente de lo que viene sucediendo. De todas formas, en esto hay que resaltar algo. Hay un suceso que es real y es que los chicos recibieron los suficientes estímulos para estar convencidos y comprometidos con esta problemática, con esta situación. Eso es innegable. Claro. Bueno, Mucho más que ahora, nosotros. Mucho más que nosotros. olvídate, ahora aprovechemos eso. Yo creo que, mirá, en eso me parece muy importante destacar que los científicos, por ejemplo, cambio climático, los científicos hicieron muy bien su laburo. Nos dijeron, muchachos, tenemos X cantidad de tiempo, estos son los sucesos que están pasando, estas son las cosas que hay que hacer y estas son las transformaciones que tenemos que lograr. Hicieron su laburo. Los pibes vinieron y levantaron esas banderas, es decir, manifestaron una posición respaldado por evidencia científica, no es, no, bueno, tengo ganas, es negro porque me gusta el negro, o es azul, o es violeta por un gusto, no, no, esto es así porque los científicos dicen A, B, C, D y E, perfecto. Ahora todos los demás, y entre ellos, yo soy muy crítico de las ciencias económicas, que no han podido demostrar muchos efectos de la contaminación y por qué conviene ser sustentable, porque yo estoy convencido que ser sustentable es un buen negocio, tenemos que avanzar y recuperar ese terreno perdido. Porque definitivamente no nos olvidemos que el que contamina, el que produce un bien y al producir ese bien contamina, lo que hace es apropiarse de la ganancia y socializar la pérdida. Claro. La Porque el externalidad va al efecto, ambiente. exactamente, y el ambiente somos todos, porque el efecto de esa externalidad va, si este pibe que produce un bien y lo tira y tira el desecho en el riachuelo, tiene el habitante que está cerquita del riachuelo que padece ese suceso, es decir, tiene que vivir contaminado. El gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, municipio, que tiene que prestar un servicio de salud De por los saneamiento. efectos que se genera. El gobierno nacional, en el caso del riachuelo, ¿no? A través de Acumar, que tiene que procurar el saneamiento de ese curso de agua. Mirá todo lo que perdimos, porque alguien Es mucho más no, caro. porque alguien socializó esa contaminación, hizo que esa contaminación que era de él, la hizo de todos. Entonces, ¿no es más fácil ser sustentable? ¿Sabes la Coincido. cantidad de guita que nos ahorraríamos siendo sustentable? Me Muchísimo. quedo con esa pregunta, Marce. No, no te quiero molestar más, te agradezco enormemente tu claridad. Está buenísimo todo lo que decís. Me quedo con esa última afirmación de que conviene, de que ser sustentable es un buen negocio.
Y lo último que quiero decirte es que muestres el mural ese hermoso que tenés ahí atrás, que yo te vi en varios vivos y no lo mostraste, que muestres y cuentes quién es el artista, que es espectacular eso que pintaste en la oficina de la facultad. Mira, esto tiene una historia muy linda. Cuando yo llegué a la oficina y nos decidimos con las autoridades de la facultad a darle impulso al Centro de Desarrollo Sustentable, llegué y había que te lo debería mostrar, está en la parte de atrás de la oficina, ¿viste los carretes de cable de alta tensión? Mm, sí, Bueno, sí. es un escritorio. Uno de nuestros escritorios es un carrete de alta tensión de los de madera. Y ahí fue que surgió la idea de decir, che, hagamos una oficina sustentable. Si vamos a hablar de sustentabilidad, hagamos lo más sustentable que podamos. Y empezamos a recuperar los muebles que había en los talleres de la facultad, en los depósitos, y con la ayuda de los chicos del gremio no docente, empezamos a reconstruir esto, reconstruimos el piso, recuperamos el piso original que es del año 40, bueno, no se ve, pero ¿ves? Es un Ah, parqué. el parque. ¿Y quién Sí. pintó esa hermosura ahí atrás? Y esto, hace exactamente un año, no, más de un año ya, un día leyendo las noticias, vi que había un artista que pintaba para la Fundación Cariló, que se llamaba Gustavo Rovira, y era especialista en pintar bosques. Pintaba unos bosques increíbles. Bueno, hablé con Gustavo, nos hicimos muy amigos. La vuelta de la vida es que da clase de pintura a la vuelta de mi casa. Mira, Eh, sí, sí, loquísimo. Pero justo cuando arrancamos y dijimos, bueno, vamos a pintar, fue la época de los incendios en el Amazonas. el año pasado. Entonces me dijo, no, no voy a hacer un bosque, quiero reflejar una selva y que vos sientas que cuando venís acá incluso hasta se te mojan los pies. No sé si se ve ahí, pero ahí Hay está agua. hasta el reflejo del agua. Y la verdad es que trabajar en este contexto te da mucha buena energía. Bueno, buenísimo, Marce. Te agradezco de vuelta muchísimo por el tiempo, porque te hayas dedicado este ratito a charlar conmigo sin conocerme, y esperemos que todas estas ideas y estos conceptos que vos conversaste conmigo acá puedan llegar a la mayor cantidad de colegas, de profes posibles, y puedan tener alguna línea de cómo pensar la educación ambiental y específicamente el tratamiento de los residuos, que es tan interesante. Definitivamente, gracias Gus. Yo creo que, como te digo, este es un espacio que tiene que ser muy colaborativo, de construcción de todos los días estamos aprendiendo y bueno, y abastecernos y ser generosos entre nosotros, porque, a ver, digo, que yo haga las cosas bien y vos hagas las cosas mal, vamos a compartir los efectos de las dos cosas o Claro, viceversa, ¿no? Digo, no exacto. podemos hacer un muro y decir, si vos contaminás y yo no, yo voy a fumar un aire sano y vos un aire contaminado. Esto no es así. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que trabajemos todos juntos en esta especie de evangelización que nos toca por la época y construir con una mira de largo plazo. Me parece que ese es el mejor negocio para la humanidad. Genial. Bueno, Marce, te agradezco un Gracias. montonazo por el tiempo. ¿Eh? Y ahí estamos en contacto. Nos vemos.